Relaciones en el plano cartesiano. El plano cartesiano es una forma de diagrama que permite localizar puntos, los cuales son conocidos como coordenadas rectangulares. La idea del plano fue concebida por primera vez por René Descartes, el cual fue un filósofo, matemático y fundador de la geometría analítica. El plano posee dos ejes, el eje de las X, también conocido como el eje de las abscisas, el cual está horizontal, y el eje de las Y, que también se conoce como el eje de las ordenadas, el cual está vertical. Además, el plano cartesiano convencional posee 4 cuadrantes, los cuales son nombrados en un orden contrario al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, el cuadrante 1, donde se encuentran los valores positivos tanto para X como para Y, el cuadrante 2, donde se encuentran los valores negativos de X y positivos de Y, el cuadrante 3, donde se encuentran los valores negativos tanto de X como de y el cuadrante 4, donde se encuentran valores positivos de X y negativos de Y. Al punto donde se cruzan los ejes coordenados se le conoce como el origen, y este está ubicado en el punto 0, 0. Para ubicar un punto, en este caso el punto P, X, Y, se debe avanzar la distancia indicada por la coordenada X sobre el eje horizontal y la distancia indicada por la coordenada Y en el eje vertical. Aquí van unos ejemplos muy rápidos para saber cómo ubicarlos de manera eficaz. El punto A1, 2 indica que tenemos que avanzar a 1 desde el origen en dirección positiva del eje X y avanzar a 2 desde el origen en dirección positiva del eje Y, ubicándonos en el cuadrante 1 como puede verse en la gráfica. En el caso del punto B-3, 4, tendremos que avanzar a -3 desde el origen en dirección negativa del eje X y avanzar a 4 desde el origen en dirección positiva del eje Y, quedándonos en el cuadrante 2, como puede verse en la gráfica. Para el caso del punto C-5, -6, tendremos que avanzar a -5 desde el origen en dirección negativa del eje X y avanzar a -6 desde el origen en dirección negativa del eje Y, quedándonos en el cuadrante 3 como puede verse en el plano. Finalmente, el punto D3-5 tendremos que avanzar a 3 desde el origen en dirección positiva del eje X y avanzar a -5 desde el origen en dirección negativa del eje Y, terminando en el cuadrante 4 como puede verse en el plano. Para todos los siguientes casos vamos a ocupar únicamente el cuadrante del plano cartesiano donde se ubican los números positivos, tanto en X como en Y, es decir, el cuadrante 1. De todas maneras, es bueno conocer que los números negativos también pueden ser representados en este plano, si es que se llegara a necesitar, dependiendo del caso. El plano cartesiano es una herramienta bastante útil al momento de trabajar con ecuaciones, ya que con este podemos representar los resultados de las operaciones realizadas, y al verlo de manera gráfica, es más sencillo llegar a diversas conclusiones. Ahora que ya sabemos la relación que hay entre el plano cartesiano y las ecuaciones, vamos a explicar ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables, y es una forma de representación matemática. Como puede verse en este ejemplo, tenemos dos expresiones, las cuales están igualadas, y a su vez, dentro de esas expresiones hay variables. Una variable es un símbolo constituyente de una fórmula o una ecuación para designar una cantidad capaz de tomar distintos valores numéricos. Puede haber variables dependientes e independientes, siendo que las primeras dependan, por eso es que se llaman dependientes, del valor que tomen las variables independientes. Resolución de una ecuación de dos variables. La manera de resolver una ecuación de dos variables es brindando valores a una variable, la independiente, y de esta manera obtener los valores de la variable dependiente. Una vez que tengamos ambos valores, es posible graficarlos en el plano cartesiano, siendo que para un valor de la variable independiente habrá otro valor de la variable dependiente. Muchas veces de manera convencional y por comodidad, la variable dependiente de una ecuación de dos variables la nombramos como y, mientras que la variable independiente la llamamos x. Sin embargo, podemos llamarlas como queramos. En el siguiente ejemplo podremos observar esto. Llenado de una alberca. Mediante la ecuación y es igual a 1600 sobre 2 por x, podemos saber cuántos litros tiene una alberca dependiendo cuántos minutos han pasado. Podemos saber esto asignándole valores a x, la cual sería la variable independiente. En este caso va a ser del 1 al 10, del minuto 1 al minuto 10, para saber cuánto se ha llenado en este tiempo. Y de esta manera obtendremos valores para y,
la cual sería nuestra variable dependiente del tiempo que ha pasado. Procedemos a ordenar los datos en una tabla y de esta manera sabremos que en el minuto 10 se ha llenado de 8000 litros de agua, lo cual también podemos graficarlo en el plano cartesiano para observar mejor cómo es el aumento. Mediante ecuaciones se puede representar cualquier fenómeno que pueda ser estudiado y medido, como las reacciones químicas para producir diferentes productos en la industria, la forma en la que actúa un medicamento en el cuerpo, las cargas que debe soportar una estructura, y hasta conocer con gran exactitud qué es lo que hay más allá de nuestro campo visual a simple vista, como es el caso de los cuerpos celestes. Simplemente hay que saber cómo representar dicho fenómeno mediante el lenguaje matemático. Y ahora veremos unos ejemplos de manera previa antes de entrar a los ejercicios de la autoevaluación. 1. La embotelladura de refresco. Tenemos una máquina embotelladora que llena una cantidad determinada de envases por minuto. Sabemos que la máquina es capaz de llenar 800 envases por minuto. En este caso, nuestra variable dependiente sería el número de refrescos llenos, porque depende de la cantidad de minutos que la máquina esté operando para tener un valor u otro. Sabiendo esto, podemos tener una idea de cómo quedaría la ecuación. Cantidad de refresco sería igual a 800 por los minutos transcurridos, siendo la cantidad de refresco la variable dependiente del tiempo y minutos transcurridos la variable independiente. O lo que sería lo mismo, y es igual a 800 por x. Realizando una tabla para ordenar los datos, podremos saber cuántos refrescos es capaz de obtener la máquina en el tiempo que queramos. En este caso, minuto a minuto hasta llegar a 10 minutos de operación. Entonces procedemos a sustituir los valores de x con los diferentes valores que tenemos propuestos en la tabla para obtener la cantidad de refrescos. De esta manera, con la cantidad de refrescos y el tiempo que se necesita para envasar, podemos realizar una gráfica como la que se ve a continuación y observar el aumento de una mejor manera. 2. Cuotas de taxi. Un taxi cobra 5 pesos por cada kilómetro recorrido y 8 pesos por tomar el servicio. ¿Cuánto cobrará un viaje? Primero podemos formular una ecuación, reconociendo las variables dependientes e independientes. El costo del viaje será la variable dependiente, llamémosla y, ya que depende del número de kilómetros recorridos y del hecho de haber tomado el servicio, mientras que los kilómetros serán la variable independiente, x. De esta manera podemos tener una idea de cómo quedaría la ecuación. Costo del viaje es igual a 5 por la cantidad de kilómetros recorridos, más el costo de haber tomado el servicio, el cual es un valor constante. Lo que sería lo mismo decir que y es igual a 5 por x más 8. Después procederemos a realizar una tabla para organizar los valores y graficaremos. De esta manera tenemos que, si sustituimos los valores de x que tenemos propuestos, que son valores que van del 1 al 10, podremos obtener el costo del viaje a diferentes distancias, desde 1 kilómetro hasta 10 kilómetros, y podemos aumentarlo hasta la cantidad que queramos. Una vez teniendo los valores tanto de x como de y, procedemos a graficar, y también podemos observar el aumento de costo dependiendo de la distancia que deseemos recorrer. Problemas de autoevaluación. 1. Una empresa privada anunció que por cada peso que la gente done para la lucha contra el cáncer, ella aportará 3. Inciso A. Elija una letra para representar la cantidad de dinero que aportará la empresa. Inciso B. ¿De qué depende dicha cantidad? Inciso C. Elija una letra para representar la cantidad de dinero que aporta la gente. Inciso D. Escriba una ecuación que represente la relación entre las dos variables. Inciso E. Complete la tabla escribiendo las letras que eligió para representar las variables y los valores que faltan. E inciso F. Elabore una gráfica. Bueno, para el inciso A nos pide que elijamos una letra para representar la cantidad de dinero que aportará la empresa. Esta cantidad depende de la cantidad de dinero que aporta la gente, por lo tanto es una variable dependiente, y por esto la llamaremos y. E inciso B, ¿de qué depende dicha cantidad? Depende de la cantidad de dinero que dé la gente. Inciso C, elija una letra para representar la cantidad de dinero que aporte la gente. Como esta sería la variable independiente, la llamaremos x. Sin embargo, recuerda que puede tomar el nombre que tú quieras, solo que por comodidad la llamaremos así. Finalmente vamos a completar la tabla con los valores y nombres correspondientes. Para esto asignaremos valores a x. Los valores ya están propuestos en la tabla. Lo único que haremos será sustituirlos para obtener el valor de y. Si no estuvieran propuestos, nosotros podríamos proponer valores, pero en este caso no será necesario. Una vez teniendo valores tanto de x como de y,
Procedemos a graficar. De esta manera es más visible cómo resulta el aumento. Entonces, tanto en la tabla como en la gráfica podemos observar que si la gente aporta 2 millones, la empresa aportará 6. Si la gente aporta 5 millones, la empresa aportará 15. Y si la gente aporta 10 millones, la empresa aportará 30. 2. La camioneta del repartidor de leche consume 1 litro de gasolina por cada 8 kilómetros que recorre. Inciso A. Utilizando la X para representar la cantidad de litros de gasolina que consume la camioneta y la Y para representar los kilómetros que recorre, escriba la ecuación que represente la relación entre las dos variables. Inciso B. Con base en información anterior, complete la siguiente tabla. E inciso C. Elabora un gráfico que represente la relación entre la cantidad de litros de gasolina que consume y los kilómetros recorridos. Conociendo la información brindada, podemos relacionar ambas variables. La variable dependiente Y son los kilómetros, mientras que la variable independiente X es la gasolina suministrada. De esta manera, tendríamos que los kilómetros avanzados es igual a 8 por los litros de gasolina consumidos. O lo que sería lo mismo decir, Y es igual a 8 por X. Posteriormente, procedemos a sustituir valores en la ecuación para obtener los valores de Y, o lo que sería lo mismo, saber con cuántos litros avanzamos qué tantos kilómetros de distancia. En este caso, asignaremos valores del 1 al 11 para X, obteniendo los valores de Y. De esta manera podemos saber que con 1 litro recorremos 8 kilómetros de distancia, con 5 litros recorremos 40, con 8 litros recorremos 64 kilómetros y con 11 litros podremos ser capaces de recorrer 88 kilómetros. 3. En la tabla siguiente asigne valores a X en la ecuación Y es igual a 12X menos 7, calculando los valores de Y correspondientes para posteriormente en el inciso A elaborar una gráfica con los datos obtenidos. En este caso, no se nos proponen valores, por lo tanto, nosotros los propondremos. Así que a X le asignaremos valores del 1 al 7. Y procedemos a sustituir estos valores en la ecuación para poder tener los valores de Y. Una vez realizado esto, ya tenemos el valor correspondiente de Y para un valor de X. Y esto lo podremos hacer hasta el valor de X que nosotros queramos o necesitemos saber. Una vez teniendo estos valores, procedemos a graficar y podemos observar el aumento. Entonces sabremos que cuando X vale 1, Y vale 5. Cuando X vale 4, Y vale 41. Y cuando X vale 7, Y vale 77. 4. En la empresa donde trabaja Roberto, tuvo que elegir que le paguen semanalmente 150 pesos fijos más 35 pesos por teléfono celular vendido o, sin sueldo fijo, solo 50 pesos por teléfono celular vendido. ¿Cuál es la mínima cantidad de teléfonos que debe vender para que le convenga más la segunda opción? Inciso A. Escriba la ecuación que representa la primera opción. Inciso B. Escribe la ecuación que representa la segunda opción. Para este caso, tenemos que darnos cuenta que la variable dependiente será el sueldo y la variable independiente será la cantidad de celulares que venda, porque el sueldo depende de la cantidad de celulares que venda. Así, para la primera opción sabemos que el sueldo Y depende de una cantidad constante, 150 pesos, más una comisión, 35, por el equipo vendido, que sería X. Entonces, quedaría sueldo es igual a equipo vendido por la comisión del equipo más la cantidad constante por ser vendedor. Y así tendremos nuestra ecuación. Y es igual a 35 por X más 150. En la segunda opción, el sueldo, que sería la cantidad dependiente Y, solo depende de la cantidad de equipos vendidos, X, y su respectiva comisión, en el cual en este caso la comisión es mayor, serían 50 pesos. Por lo tanto, tendremos sueldo igual a equipo vendido por la comisión, o lo que es lo mismo, Y es igual a 50 por X. Una vez teniendo ambas ecuaciones, podemos obtener valores. En este caso, sustituiremos los valores de X como si vendiéramos 10 equipos y 15 equipos, porque la venta de 5 y de 20 equipos ya está tabulada. Entonces, sustituyendo valores en ambas ecuaciones, podemos completar la tabla. Así sabremos que en ambas ofertas, si se venden 10 equipos, el sueldo será el mismo. Sin embargo, cuando se venden 15 equipos, el sueldo de la primera opción serían 675 pesos, mientras el sueldo de la segunda opción serían 750. Realizando una gráfica, es más evidente cómo la segunda opción conviene más siempre y cuando se vendan más equipos. Así que podemos contestar las siguientes preguntas.
Inciso E. ¿En qué casos conviene más la primera opción? Esta opción conviene más si, por ejemplo, Roberto no es muy buen vendedor, porque siempre tendrá un sueldo independientemente de que venda equipos. La segunda opción le conviene más si es un buen vendedor, ya que en esta segunda opción, aunque él no cuente con un sueldo fijo, la comisión por los celulares es mayor. Entonces, si vende un determinado número de equipos, el sueldo también será mayor. En ambas opciones, si Roberto vende 10 equipos, el sueldo será de 500 pesos. Sin embargo, a partir de que venda más de 10 equipos, la segunda opción empieza a convenirle más. De esta manera se concluyen los ejercicios de la autoevaluación.